Hola amigos de la Huertina de Tony, bienvenidos a un vídeo más donde hoy estamos con Carlos y vamos a ver cómo hacer una poda de formación de un frutal que plantamos hace 2 o 3 años y hay que empezar a darle forma, ¿no? Sí. Bueno, pues ya veis que es muy hablador, pero bueno, luego se explica muy bien. Lo primero que vamos a ver son las herramientas que vamos a utilizar y luego vamos a pasar a ver la poda de formación de un frutal de 2-3 años. La poda que vamos a realizar nosotros se llama poda en forma de vaso o de copa, ¿vale? Como veis, el tronco viene por aquí y luego se va ramificando de tal forma que va a parecer una copa, ¿vale? Estas ramas de aquí sobrarán, lo que pasa es que todavía el árbol es muy joven y todavía no las vamos a quitar. Se nos pasó a hacerlo en su momento y ahora ya han crecido bastante y no es buena idea cortarlas. Pero vale, la idea es coger 3 ramas principales o 4 como mucho, y mientras Carlos se prepara os dejo aquí un enlace donde podéis ver otras tareas de mantenimiento que tenemos que hacer a los árboles en invierno. Bueno, aquí tenemos varios tipos de tijeras. Esta es la tijera más tradicional, la de toda la vida. Va muy bien, funciona muy bien, aunque ya se ve que tiene edad. Esta es el mismo modelo más moderno. Se trata de una tijera con una hoja de corte y una pieza de fijación para hacer el corte siempre limpio, que es lo que interesa en la poda. Esto sería todo para ramas hasta 1,5 centímetros de diámetro, y las seccionaría cortando un corte limpio, que es lo que interesa en la poda, que no haga astillas, que no rompa la rama, que es donde puede entrar enfermedad al árbol o hacer que muera. La poda la realizaremos siempre que podamos en menguante, que es cuando la savia está más retraída por efecto de la luna, y así el árbol sufrirá muchísimo menos. Miramos el árbol y seleccionamos las ramas que son chuponas, que son las que no generen fruto, y lo único que hacen es coger savia del árbol y perderla en hoja y en nada. Por ejemplo, esta sería una rama chupona. Se dejaría sobre 1 centímetro, intentaríamos cortar un poco ladeado para que no quede el agua ahí, podrezca la madera. La parte mala, la que no nos interesa, intentamos cortar. Siempre cortar o con una tijera o con un serrucho, el corte siempre limpio, no astillado ni nada, porque favorecería que podrezca, que entre enfermedad al árbol y poder perder la rama entera. Esta sería otra. Empezaríamos con esas, quitando esas, esta, aunque luego veamos, esta sería chupona por aquí, la quitaríamos ahora. Aunque luego veamos que esta rama nos puede valer o no nos puede valer, volveríamos a cortarla, pero vamos a ir por partes. ¿Y cómo diferenciamos un chupón de una rama que no lo es? En este caso, los chupones son las cañas más nuevas. Nacen muy esbeltas, largas, no tienen las yemas de donde se va a generar el fruto y las hojas nuevas, solo generan yemas de hoja y suelen diferenciarse por ser lineales en dirección hacia arriba, tal, y que no hacen mucha disminución de tamaño. Ajá. Esto sería un chupón que, en caso de que lo dejásemos, el año que viene esto se convertiría en una rama normal. Echaría donde el caso que eche las hojas este año van a ser hojas grandes y no va a dar fruto, pero el año que viene ya pasaría a criar yemas y a dar fruta y hojas y ramas normales. La cuestión es que perderíamos fuerza para que este año diera fruto y que la rama crecería muy larga y correríamos el riesgo de poder perder una rama por estar cargada de fruto. Entonces tampoco interesa. Más las partes centrales del árbol interesa dejarlas abiertas para que entre la luz, para que no se metan unas ramas por otras y eso. Aquí es donde más hincapié haríamos en cortar bien las ramas, los chupones. Esta caña era un chupón el año pasado y aquí ya se está convirtiendo en rama. De aquí para arriba esto ya se está convirtiendo en una rama nueva. Lo que no nos interesa es tener una rama tan alta, tan lejos del árbol. Por esto puede perjudicar a que rompa el árbol o sufra. La cortaríamos también. Pues ahora vamos a empezar a cortar lo que no nos interesa. No queremos que crezca hacia arriba, queremos que abra hacia los lados. Pues lo primero que vamos a hacer es quitar las cañas de arriba. Vamos siempre a intentar cortar encima de donde salen las hojas, porque esto van a ser en su futuro nuevas ramas, para que abra en forma como nos interesa a nosotros que abra. Por ejemplo, esta pues la cortaríamos por aquí.
Y siempre ladeada, ¿no? Siempre intentar cortar el corte ladeado, que no quede el agua ahí, que no pudra esa parte del eso. Siempre va a acabar secando una parte de ella, pero vamos a esperar que seque hasta donde empiece la nueva rama. Ajá. Y siempre por encima un poquito de la yema. De la yema. Luego, bueno, esto sería ya, ahora acabamos de quitarle la altura nueva al árbol. Estas ramas, aunque sigan creciendo, las vamos a dejar crecer, luego otros años posteriores se le hará el mismo corte, más o menos. Este árbol tampoco necesita mucha poda, es una poda un poco por orientar el nuevo crecimiento del árbol. Una poda de formación que se llama, ¿no? Sí, más o menos sí. Y ahora a partir de ahí intentaríamos buscar simplemente cortar hacia los lados que nos interese, nunca intentar perder el equilibrio del árbol, no dejar muchas ramas hacia una parte y nada hacia el otro lado, para intentar que el árbol siempre se permanezca recto y nazca bien. Podemos sufrir el problema de que el árbol acabe cayendo con el peso del fruto. Nos interesa que las ramas no sean muy largas y débiles, porque el fruto podría romperlas. Entonces estas nos interesa cortarles, aunque sea simplemente un poco la pica para cortar el crecimiento de la rama. Seguiríamos buscando 1 centímetro o 2 delante de la yema y nada. En un principio el árbol poco más puede necesitar. Aquí tenemos, por ejemplo, está el ejemplo del crecimiento del árbol natural. Esto sería una yema de este año o próxima, de finales del año pasado y tal. Esta sería ya un poco más avanzada y esta ya tendría 2 años. Ya vemos el crecimiento de ellos. ¿Qué nos interesa hacer? Que estas no crezcan en dirección central del árbol, que no se metan unas ramas por otras. El problema es que este árbol es muy pequeño, entonces tampoco nos interesa cortarles mucho porque debilitaríamos el crecimiento del árbol. El árbol necesita dar hoja y tomar el sol para crecer. Si pierde parte de donde va a dar hoja, no va a llegar a crecer bien y va a retrasar el crecimiento. Ya habéis visto lo fácil que ha sido podar los frutales, con la ayuda de Carlos, nos ha explicado todo bastante bien, los chupones, las ramas que hay que cortar y todo. Y espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, le dais al me gusta, me podéis comentar y preguntar lo que queráis y suscribiros al canal si no estáis suscritos. ¿Qué tal la experiencia, Carlos? Bien, siempre está interesante y Para repetir el año que viene, ¿no? si da fruta, sí. Bueno, tal vez venga en febrero y hagamos algunos injertos, ya lo iremos viendo. Así que nada, Cuando quieras. nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. Hasta luego.